Dado la función y, queremos encontrar el D510 o la función derivada. Pero mirando nuestra función y aviso cómo tenemos un producto de dos funciones aquí, pero también las primeras y segundas funciones son también funciones compuestas. Así que tenemos que aplicar la regla del producto con la regla de cadena. Cuando estamos trabajando con la regla de cadena a través, normalmente queremos comenzar identificando la función interna. Mirando esta primera función, aviso cómo la función interna sería 3x al quinto más 1 que llamaremos u. Mirando la segunda función, aviso cómo la función interna sería 2x al 7, 5. Llamaremos a este v. Mantengamos la pista de todo esto en el lado. Tenemos u igual 3x al quinto más 1. Porque estaremos aplicando la regla de cadena, también queremos encontrar el u510 o u'. U' sería igual a lo que 15x al 4. El derivado de 1 sería 0. Y luego v sería igual a 2x al 7, 5. Así que el primo de v de x sería igual a lo 14x al 6. Y otra vez el derivado de una constante es 0. Ahora podemos pensar en la función divisional como, y igual o al cuarto xv al noveno. Y ahora aplicaremos la regla del producto para encontrar d de x. Estamos buscando nuestra regla del producto. La primera función f realmente sería u a la cuarta, y la segunda función g sería v a la novena. Lo que significa dx sería igual a la primera función, u a la cuarta, x la derivada de v a la novena con respecto a x. Eso sería el derivado con respecto a x de v al 9 que requerirá la regla de cadena más la segunda función, v al 9x el derivado de la primera función. Con respecto a x el derivado de u al 4 grados con respecto a x que otra vez requerirá la regla de cadena. Ahora vamos a encontrar este derivado y este derivado. Así que tenemos dx igual u a la cuarta x. La derivada de v a la novena con respecto a x sería 9 voltios a la primera octava xv. Recuerda que tenemos que aplicar la regla de cadena aquí porque estamos diferenciando con respecto a x no solo v. Luego tenemos más v al noveno x la derivada de u al cuarto con respecto a x. Eso sería 4u para el tercer x u'. Y ahora tenemos nuestra función derivada no está en términos de x, así que ahora hacer sustituciones para u', v y v'. So de, y, de, x va a ser igual a u para el 4, que sería 3x al quinto más 1 al 4 tu x 9xv al 8 o. Que sería 2x al séptimo, 5 al octavo xv' que es 14 salga del 6. Entonces tenemos más al 9, que sería 2x al 7, 5 al 9 por 4x u al 3. Eso es 3x al quinto más 1 al tercer x u' que sería 15x al cuarto. Comience a simplificar esto. 9 por 14x al sexto sería 126x al sexto. Entonces tenemos 4 factores de 3x al quinto más 1, y tenemos 8 factores de 2x al séptimo, 5 más. Mirando el segundo producto aquí, tenemos 4 por 15x al cuarto que sería 60x al cuarto. Entonces tenemos 9 factores de 2x al 7, 5. Y 3 factores de 3x al quinto más 1. Así que en muchos casos probablemente puede dejar su función derivada en este formulario aquí. Pero, los derivados muestran cómo pueden factorar esto además y simplificar además. Así que tomemos esto en la próxima diapositiva y continúe.
mirando este producto y este producto. Comience mirando 126x al sexto y 60x al cuarto. El mayor factor común de estos dos términos somos 6x al 4. Así que para el próximo paso, iremos al factor 6x al cuarto, pero también si miramos los factores del 3x al quinto más 1. Tenemos 4 de ellos aquí y 3 de ellos allí. Vamos adelante y factor 3 de ellos. Si miramos los factores de 2x al 7, 5. Tenemos 8 de ellos aquí y 9 de ellos aquí. Así que vamos a seguir adelante y factorizar 8 de ellos. Así que veamos lo que queda. Si factoramos 6x al 45 de 126x al 6, esto nos deja con 21x al 2. Factoramos 3 factores de 3x al quinto más 1, pero teníamos 4 de ellos que nos dejan con un factor de 3x al quinto más 1. Y estamos factorando todos los factores de 2x al séptimo, 5. Y ahora para el segundo producto, factoramos 6x al cuarto que nos dejarían con 10. Factoramos 8 factores de 2x al 7, 5. Tenemos 9 de ellos pensando, por lo que hay un factor a la izquierda, y avisamos cómo factoramos los 3 factores de 3x al 5 más 1. Así que ahora simplificaremos dentro de estos soportes distribuyendo y combinando términos similares. Tenemos 63x hasta el séptimo más 21x cuadrado. Y entonces más 20x al 7, 50 y para el último paso, tenemos términos como aquí. Hay 2x para los séptimo términos. Así que si se le pide que factore la función derivada completamente, se vería así. Tenemos 6x al cuarto x 3x al quinto más 1 al tercer x 2x al séptimo, al octavo. Y luego tenemos 83x al séptimo más 21x cuadrado, 50. Personalmente no pienso que todo este álgebra es necesario. Pero en caso de que sea necesario mostrarlo, aquí está la forma factorizada de una función derivada. Pero si no necesitamos simplificar tanto como esto, podríamos dejarlo en este formulario aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.